La noche era una boca de lobo, una bestia hambrienta que se había tragado la carretera federal con una neblina espesa y húmeda, tan densa que las luces del Kenworth de Javier apenas si lograban arañar la oscuridad unos cuantos metros adelante. Era una de esas nieblas traicioneras de la sierra que bajan sin avisar y convierten el asfalto conocido en un laberinto de incertidumbre. Javier, un hombre curtido por 40 años de vida y 1.000.000 de kilómetros recorridos, sentía la tensión en los hombros, un nudo apretado que le recordaba su propia fragilidad ante la furia callada de la naturaleza. Llevaba más de 10 horas al volante, con el zumbido del motor como única compañía y el sabor a café recalentado amargándole la lengua. Su destino era Monterrey. Su carga eran toneladas de aguacate de Michoacán, y su único deseo era encontrar un paradero seguro donde echarse a dormir hasta que el sol decidiera disolver aquel manto blanco. Fue entonces cuando la vio. No fue una aparición repentina, sino una silueta que se materializó lentamente desde la bruma en el acotamiento, como un fantasma que dudara en cruzar el umbral del mundo de los vivos. Instintivamente, Javier pisó el freno, sintiendo el peso de la carga empujando detrás de él, el chirrido de las llantas protestando contra el pavimento mojado. El tráiler se detuvo con una sacudida que hizo bailar la cruz de madera que colgaba del espejo retrovisor. Por un instante, el mundo se redujo a la quietud, al latido de su propio corazón en los oídos y al murmullo casi inaudible del motor. La figura era la de una mujer mayor, envuelta en un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y los hombros. No hizo señas, no gritó pidiendo ayuda, simplemente se quedó ahí, una estatua de dignidad en medio de la nada. Javier vaciló. Las historias de la carretera eran su pan de cada día. Relatos de aparecidos, de asaltantes que usaban señuelos, de la Santa Muerte cobrando sus deudas. Nunca te pares por nadie en la madrugada, y menos con neblina, le había dicho su padre, otro trailero de la vieja escuela, cuyas palabras eran casi un evangelio para él. Pero había algo en la quietud de esa mujer que desarmaba sus defensas. No era la postura de una amenaza, sino la de alguien que espera algo que le es debido. Con un suspiro de resignación, mitad por curiosidad y mitad por un impulso de decencia que se negaba a morir, apagó las intermitentes y bajó del camión, el aire helado golpeándole el rostro y despertándolo más que cualquier café. La mujer no se movió mientras él se acercaba. De cerca pudo ver las arrugas que surcaban su rostro como los caminos en un mapa antiguo, cada una contando una historia de sol, de risas y de lágrimas. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban miedo, sino una determinación que a Javier le pareció casi sobrenatural. No llevaba equipaje, solo las ropas que vestía y un aire de propósito que llenaba el espacio entre ellos. «¿Está todo bien, señora? ¿Necesita ayuda?», preguntó Javier, su voz sonando más ronca de lo habitual. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Había en su mirada una inteligencia aguda, una evaluación rápida y certera que lo hizo sentir extrañamente transparente. No era la mirada de una anciana desvalida, era la mirada de una generala antes de la batalla. «Necesito que me lleves a un lugar», dijo ella, su voz sorprendentemente firme, sin el temblor que él esperaba. No era una petición, sonaba más como una instrucción. «Mire, señora, con todo respeto, esta carretera es peligrosa de noche, y con esta neblina. Apenas si se ve la trompa del tráiler. Voy para Monterrey. Si le queda de paso, con gusto la acerco a un pueblo, a una estación de policía, donde sea seguro». Ella negó lentamente con la cabeza, el rebozo meciéndose con el gesto. «No voy a un pueblo. Voy a un punto exacto». Javier frunció el ceño. «¿Un punto exacto? ¿Aquí en medio de la sierra?» «Sí», afirmó ella sin dudar. Y entonces se acercó un paso más, cruzando la línea invisible de la formalidad,
y susurró las palabras que se clavarían en la memoria de Javier por el resto de sus días. «Llévame al kilómetro 66, sin mirar atrás». La frase lo dejó helado, más que el viento de la montaña. «El kilómetro 66», repitió él, casi para sí mismo. No era un lugar, no había un pueblo, ni una gasolinera, ni siquiera una de esas ermitas improvisadas que la gente levanta donde alguien ha perdido la vida. El kilómetro 66 era solo un número en un poste de concreto al lado de un tramo particularmente desolado de la carretera, un lugar famoso entre los traileros por las curvas cerradas y la memoria de un par de accidentes fatales hacía décadas. Estaba a unas 2 horas de donde se encontraban, en la dirección opuesta a la que él se dirigía. «Señora, eso está para el otro lado. Yo voy rumbo al norte. Tendría que dar toda la vuelta, perder medio día de trabajo. La carga no va a esperar». Intentó razonar, pero sentía que sus palabras rebotaban contra una pared de voluntad inquebrantable. «Te pagaré», dijo ella, aunque su tono sugería que el dinero era un mero formalismo, un detalle insignificante en un plan mucho más grande. «No es por el dinero, es que…», comenzó a decir Javier, pero ella lo interrumpió, no con rudeza, sino con una calma que era aún más persuasiva. «Es importante, es lo más importante». Hizo una pausa, y en ese breve silencio, Javier sintió el peso de incontables años, de una vida entera concentrada en esa única y extraña petición. «Por favor», añadió, y esa palabra, cargada de una dignidad y una urgencia que no entendía, fue la que rompió sus últimas resistencias. Miró de nuevo la carretera vacía, la niebla envolviéndolos como un secreto. Miró a la mujer, a sus ojos que parecían contener la sabiduría de la tierra misma. Y en contra de toda lógica, en contra de las enseñanzas de su padre y del instinto de autoconservación que todo trailero desarrolla, asintió. «Súbase», dijo, señalando con la cabeza la puerta del copiloto. «Pero que conste que esto es una locura». La mujer le dedicó una media sonrisa, un gesto sutil que apenas movió las comisuras de sus labios, pero que iluminó su rostro por un instante. «La locura», respondió mientras caminaba con paso firme hacia el camión. «A veces es solo un plan que los demás no entienden». Javier la observó subir con una agilidad que desmentía su edad. Volvió a su asiento, encendió el motor cuyo rugido llenó de nuevo el silencio y con una maniobra lenta y pesada comenzó a girar el enorme vehículo en la estrecha carretera, el haz de sus faros barriendo la cortina de niebla. El letrero que indicaba la dirección a Monterrey desapareció en el espejo retrovisor. Ahora se dirigía hacia el sur, hacia un punto anónimo en el mapa, llevando a una extraña que le había pedido no mirar atrás. Y mientras aceleraba, adentrándose de nuevo en la bruma, Javier tuvo la certeza de que este no era un viaje más. Era el principio de algo, y no tenía ni la más remota idea de qué era o a dónde lo llevaría realmente. La mujer a su lado permanecía en silencio, con la vista fija en el camino invisible que se abría ante ellos, como si pudiera ver a través de la niebla, más allá del kilómetro 66, hacia un destino que solo ella conocía. El interior de la cabina del Kenworth se convirtió en un santuario rodante, un espacio suspendido en el tiempo y la niebla. El único sonido era el ronroneo constante del motor diésel, una bestia fiel que devoraba kilómetros en la oscuridad. Durante la primera media hora, el silencio entre Javier y su enigmática pasajera fue tan denso como la bruma exterior. Él, concentrado en la peligrosa tarea de navegar por una carretera que apenas existía más allá de sus faros. Ella, sentada con una quietud imperturbable, su mirada perdida en la danza hipnótica de las gotas de agua que se formaban y corrían por el parabrisas. Javier, hombre de pocas palabras, pero de pensamientos constantes, se sentía abrumado por un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Estaba huyendo de algo o de alguien? ¿O acaso su mente,
debilitada por los años, la había enviado a una búsqueda sin sentido. Sin embargo, cada vez que la miraba de reojo, la serenidad de su perfil, la fuerza tranquila en la forma en que mantenía las manos juntas sobre su regazo, desmentía cualquier teoría de locura o desesperación. Aquello era otra cosa. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio, su voz clara y sin titubeos. «Te llamas Javier, ¿verdad?», dijo sin mirarlo. Sobre el tablero, una pequeña placa de metal grabada con su nombre, un regalo de su hija, brillaba débilmente con la luz de los instrumentos. Javier se sobresaltó ligeramente. «Sí, señora, Javier para servirle». «Mi nombre es Elena de la Garza», respondió ella. «Y no estoy aquí para que me sirvas, Javier. Estoy aquí porque necesito un socio, un aliado por unas horas». La palabra socio le pareció extraña, casi de negocios. «¿Socia para qué, doña Elena? Si se puede saber». La curiosidad finalmente venció a su prudencia. Ella giró la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos, en la penumbra de la cabina, parecían brillar con una luz propia. «Para cumplir una promesa, la última y más importante de mi vida». Hizo una pausa, como si midiera el peso de sus siguientes palabras. «Toda persona, Javier, debería tener en su vida un propósito tan claro, tan definido, que sea capaz de alinear todas sus fuerzas para conseguirlo. Un objetivo que se convierte en el norte de tu brújula, sin importar cuántas tormentas intenten desviarte. La mayoría de la gente vive a la deriva, reaccionando a lo que la vida les avienta. Pero unos pocos, los que realmente dejan huella, eligen su destino y trazan un plan para llegar a él. No esperan a que los vientos sean favorables. Aprenden a construir sus propias velas». Javier escuchaba, fascinado. No era el sermón de una predicadora ni el desvarío de una anciana. Sonaba como una lección, una filosofía de vida destilada por el tiempo. Le recordaba vagamente a esos libros de superación personal que su exesposa solía comprar, pero en la voz de Elena, las palabras adquirían una autenticidad, un peso que ningún libro podría transmitir. «Mi esposo, Mateo y yo», continuó ella, y su voz se suavizó, adquiriendo un matiz de nostalgia profunda. «Creíamos en eso, creíamos en el poder de una mente enfocada. No éramos ricos, ni veníamos de familias importantes. Éramos solo dos jóvenes con más sueños que pesos en el bolsillo. Pero teníamos un plan. Teníamos lo que llamábamos definiteness of purpose, una certeza absoluta de nuestro propósito». La cabina se llenó de repente con la presencia de un hombre que Javier nunca conocería. Pudo casi imaginarlo, un hombre con las manos callosas y la mirada clara, de pie junto a una joven Elena, ambos mirando hacia un horizonte lleno de posibilidades. Y ese propósito, se atrevió a preguntar Javier, ¿tenía que ver con el kilómetro 66? Elena asintió, una sonrisa melancólica dibujándose en su rostro. Todo tenía que ver con el kilómetro 66, y entonces, como si abriera un viejo álbum de fotografías en su mente, comenzó a contar la historia. «Cuando nos casamos, hace más de 50 años, pasamos nuestra luna de miel viajando sin rumbo fijo en un camioncito destartalado que Mateo había comprado. No teníamos dinero para hoteles, así que dormíamos en la parte de atrás, bajo las estrellas. Un día, subiendo esta misma sierra, el motor se sobrecalentó. Tuvimos que parar justo ahí, en ese tramo de la carretera. No había poste con número en aquel entonces, pero el lugar se nos grabó en el corazón». Se detuvo, y Javier pudo sentir la textura de ese recuerdo en su voz. No había nada, Javier, solo árboles, el olor a pino y a tierra mojada, y un silencio que no era vacío, sino lleno de vida. Y desde un claro se podía ver todo el valle. Era como estar en el balcón del mundo. Mateo me tomó de la mano y me dijo: «Nena, un día este pedazo de cielo será nuestro. Aquí vamos a construir nuestro hogar. Aquí van a crecer nuestros hijos. Y aquí vamos a ver pasar la vida juntos».
Lo declaro. La palabra declaro resonó en la cabina. No era lo deseo o me gustaría. Era una afirmación, una orden dada al universo. Pasaron años, prosiguió Elena. Tuvimos a nuestros hijos, Ricardo y Sofía. Trabajamos de sol a sol. Mateo en su taller mecánico, yo cosiendo ajeno y administrando cada centavo. Ahorrábamos todo lo que podíamos. Nuestros amigos se compraban coches nuevos, se iban de vacaciones a la playa. Nosotros guardábamos el dinero en una caja de galletas bajo la cama. La gente pensaba que éramos codos, que no sabíamos disfrutar la vida, pero no entendían. No veían nuestro plan. Teníamos un objetivo que era más grande que cualquier placer momentáneo. La historia de Elena era un bálsamo para el alma herida de Javier. Él también había tenido sueños. Un taller mecánico propio, como Mateo. Había ahorrado, había trabajado horas extras, pero en algún punto del camino se había desviado. Un mal negocio, la desconfianza, la falta de apoyo de su entonces esposa y el sueño se había desvanecido, dejándolo con deudas y el volante de un tráiler que no era suyo. Se había convertido en una de esas personas que Elena describía. Alguien a la deriva. Finalmente, después de casi 15 años de ahorrar, tuvimos lo suficiente. La voz de Elena lo trajo de vuelta al presente. Investigamos quién era el dueño de esas tierras. Era un viejo ranchero que vivía en la ciudad y que ni se acordaba de que las tenía. Negociamos, le pagamos y el terreno fue nuestro. El día que firmamos las escrituras, Mateo no dijo «lo logramos». Dijo «el primer paso está completo», porque para él la adquisición era solo el principio. La verdadera obra era lo que construiríamos ahí. Le pusimos un nombre, continuó ella, su mirada fija en la carretera que se desenvolvía ante ellos. Le llamamos El Suspiro, porque cada vez que llegábamos ahí y mirábamos el valle, se nos escapaba un suspiro de pura felicidad, de gratitud. Era nuestro santuario, nuestro ancla en el mundo. Javier se imaginó el lugar, El Suspiro. El nombre era perfecto. Podía sentir el aire fresco, ver el valle extendiéndose bajo un cielo azul. La historia de Elena estaba construyendo ese lugar en su mente, dándole forma y color. Pero entonces, ¿por qué ir ahora, doña Elena? ¿Por qué de esta forma tan apurada? La pregunta había estado en la punta de su lengua desde el principio. Elena guardó silencio por un momento. El tono de su voz cambió cuando finalmente respondió, perdiendo su calidez nostálgica y adquiriendo un filo de acero. Porque a veces, Javier, aquellos a quienes más amas son los que más se alejan del plan. A veces, la gente olvida de dónde viene, y cuando eso pasa, tienes que recordarles, aunque sea de la forma más dura. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado ominoso. Javier entendió que la historia del pasado había terminado. Ahora comenzaba la del presente, la razón de aquel viaje desesperado a través de la niebla hacia un lugar llamado El Suspiro. Se dio cuenta de que no solo estaba transportando a una mujer, sino el peso de una promesa, la defensa de un legado y, probablemente, el corazón roto de una madre. La niebla afuera parecía menos densa que el misterio que ahora llenaba la cabina. El kilómetro 66 ya no era solo un punto en la carretera, era un destino, un campo de batalla, y él, sin saberlo, se había convertido en un soldado en la guerra de Elena de la Garza. La confesión de Elena de que sus seres queridos se habían desviado del plan colgaba en el aire de la cabina, pesada y fría. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sierra. Había escuchado el cambio en su voz, la transición de la matriarca nostálgica a la estratega acorralada. Sabía que la siguiente parte de la historia no sería sobre sueños y cielos azules, sino sobre la cruda realidad que la había empujado a cruzar una carretera en medio de la noche. «Mis hijos», comenzó Elena, y por primera vez Javier percibió una nota de dolor genuino en su voz, una fisura en la armadura de su fortaleza. «Mis hijos son buenos muchachos.
o al menos lo eran. Ricardo el mayor es un hombre de negocios, inteligente, ambicioso. Sofía, mi niña, es sensible, de buen corazón, pero siempre ha seguido la corriente que marca su hermano. Mateo y yo les dimos todo, no lujos, sino herramientas. Les enseñamos a pensar, a planificar, a ser resilientes. Les contamos la historia de El Suspiro 1000 veces. Les explicamos el valor del sacrificio, del propósito a largo plazo. Hizo una pausa, y Javier pudo escuchar el suave roce de sus dedos sobre la tela de su rebozo. Pero el mundo moderno, Javier, es una sirena que canta una canción muy seductora, la canción de la inmediatez, del éxito rápido, del dinero fácil. Ricardo se fue a la ciudad a estudiar. Se rodeó de gente que mide el valor de una persona por la marca de su reloj o el coche que maneja. Y poco a poco empezó a ver El Suspiro no como un legado, sino como un activo. Un pedazo de tierra desaprovechado que podría convertirse en fajos de billetes. Javier asintió en silencio. Conocía esa canción. La había escuchado en boca de su cuñado, de viejos amigos. La había sentido susurrándole al oído en sus momentos de mayor debilidad. Después de que Mateo falleció hace 10 años, la voz de Elena se quebró por un instante, pero se recompuso con una velocidad asombrosa. Yo me hice cargo de todo. Seguí cuidando El Suspiro. No vivía ahí permanentemente, pero iba cada semana. Podaba los árboles que plantamos, reparaba la pequeña cabaña que construimos con nuestras propias manos. Me sentaba en el porche a hablar con él, a contarle cómo iban las cosas. Era mi conexión con nuestro plan, con él. Pero mis hijos empezaron a preocuparse. «Mamá, ya estás grande», me decían. «Ese lugar está muy solo. Es peligroso para ti». Al principio parecía preocupación genuina, amor. Pero luego la palabra vender empezó a aparecer en las conversaciones. Primero como una sugerencia casual, luego como una opción lógica y finalmente como la única solución sensata. Javier apretó el volante. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Había visto a familias enteras desgarrarse por herencias, por un pedazo de tierra. «Hace un par de años tuve una caída», continuó Elena. «Nada grave. Un resbalón tonto en la cocina, pero fue la excusa perfecta para ellos. Organizaron una junta familiar. Estaban Ricardo, su esposa, Sofía y su marido. Me sentaron como si fuera una niña a la que iban a regañar. Hablaron de mi seguridad, de mi bienestar. Y luego Ricardo sacó una carpeta. Un desarrollador inmobiliario, una empresa de esas con nombres en inglés. Quería comprar todo el terreno. Querían construir un complejo de lujo, cabañas para gente rica de la ciudad. «Una oportunidad de oro, mamá», me dijo. «Aseguraría tu futuro y el de tus nietos». Les dije que no, dijo Elena, su voz resonando con la fuerza de esa negativa. Les recordé la promesa de su padre. Les hablé de El Suspiro. Les pregunté si no recordaban las tardes que pasamos ahí, los picnics, las historias alrededor de la fogata. Sofía lloró, como siempre. Ricardo se puso rojo de coraje. Me acusó de ser una sentimental, de vivir en el pasado, de negarles un futuro mejor por aferrarme a un montón de tierra y árboles. La imagen era tan vívida que Javier casi podía ver la escena. La matriarca desafiante frente a sus hijos, la brecha generacional convirtiéndose en un abismo. La presión aumentó. Dejaron de visitarme para conversar y empezaron a venir para convencer. Cada llamada era un nuevo argumento. Hasta que hace 3 meses me dijeron que habían encontrado el lugar perfecto para mí. Una residencia para adultos mayores. Un lugar de lujo, con jardines, enfermeras y actividades. Estarás más cómoda, mamá, más cuidada. Entendí la estrategia. Querían sacarme de mi casa, aislarme, para poder manejar las cosas a su antojo. Me negué, por supuesto, pero ellos tenían un plan propio, un plan oscuro. Hace un mes, Ricardo vino a visitarme con un abogado.
me trajeron un montón de papeles. Son para actualizar los impuestos de la casa, mamá, y para ponerte como beneficiaria principal de unas inversiones que hice para ti. Estaba cansada de pelear, y lo admito, una parte de mí quería creer que mi hijo no sería capaz de... Confié y firmé. Un silencio sepulcral llenó la cabina. Javier sintió un nudo de ira formándose en su estómago. «No me diga que...», murmuró. «Sí, Javier», confirmó Elena. Su voz era un susurro gélido. «Firmé un poder notarial que le daba a Ricardo control total sobre mis bienes. Y firmé el consentimiento para mi ingreso en la residencia. Lo descubrí la semana pasada, cuando una amable enfermera me informó que mi traslado estaba programado para mañana por la mañana, y que los papeles para la venta de la propiedad en el kilómetro 66 ya estaban en proceso. Usaron mi confianza, mi amor, como un arma en mi contra. Ahora todo tenía sentido, la urgencia, la aparición en la niebla. No era una anciana senil, era una prisionera a punto de ser despojada de lo único que le quedaba, y había ejecutado un audaz plan de escape. «Anoche», dijo Elena, su voz recuperando el tono de una estratega militar. «Mientras todos en la residencia dormían, simplemente salí por la puerta de servicio. El guardia de noche es un muchacho joven al que siempre le doy un pan dulce y le pregunto por su familia. A veces, la amabilidad es la llave más efectiva. Caminé por la orilla de la carretera, lejos de las luces, hasta que la niebla bajó. Sabía que la niebla sería mi aliada, haría que los coches fueran más despacio, y sabía que eventualmente un hombre decente se detendría. Alguien como tú, Javier». Javier se quedó sin palabras. Estaba atónito ante la lucidez, la valentía y la meticulosa planificación de esa mujer. No estaba huyendo a ciegas, había analizado la situación, identificado sus recursos limitados, su conocimiento del personal, el clima, y los había utilizado a su favor. Era la filosofía de Napoleón Hill en acción, aplicada a la supervivencia. «Mis hijos deben estar como locos buscándome», reflexionó Elena, casi con una pizca de humor negro. «Probablemente llamaron a la policía diciendo que su pobre madre anciana y confundida se ha perdido. Pensarán que estoy deambulando por el pueblo. Jamás se les ocurriría que mi plan era venir aquí, al origen de todo. Subestiman mi mente, y esa, Javier, es la ventaja táctica más grande que se puede tener sobre un adversario, que te crean débil cuando eres fuerte». De repente, el teléfono de Javier, montado en el tablero, vibró. La pantalla se iluminó, mostrando un número desconocido. Instintivamente miró a Elena. Ella lo miró fijamente, sus ojos oscuros leyendo la situación. «Déjalo sonar», ordenó en voz baja. «Es probable que sea Ricardo. Obtuvo mi número de la residencia, y al ver que está apagado estará llamando a números al azar, a compañías de taxis, a cualquiera. No contestes». Javier obedeció, dejando que la llamada se perdiera. Ahora era cómplice, un socio, como ella había dicho. La adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Este viaje había dejado de ser un favor para convertirse en una misión. Estaba ayudando a Elena de la Garza a librar la última batalla por el suspiro, y por alguna razón sentía que al ayudarla a defender su legado, tal vez podría empezar a encontrar el camino para reconstruir el suyo. La carretera adelante seguía oculta por la niebla, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que se dirigía hacia un lugar con un propósito claro. La revelación del plan de sus hijos y la audaz fuga de Elena transformaron la atmósfera dentro del tráiler. Ya no era un simple viaje, sino una operación encubierta, una carrera contra el tiempo y contra los lazos de sangre que se habían convertido en cadenas. Javier ya no se sentía como un simple trailero haciendo un favor. Era un conspirador, un cómplice en un acto de rebelión justa. La historia de Elena había encendido en él una chispa de indignación y, extrañamente, de inspiración.
Mientras conducía, su mente se alternaba entre la concentración en el camino y la reconstrucción de la vida de Elena y Mateo, una vida cimentada en principios que él había olvidado o nunca había aprendido del todo. Mateo siempre decía que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, dijo Elena, retomando el hilo de sus pensamientos, como si pudiera leer la mente de Javier. Él no veía problemas, veía desafíos que requerían una nueva estrategia. Cuando empezamos a construir en el suspiro, no teníamos dinero para contratar a nadie, así que aprendimos. Compramos libros viejos de carpintería y albañilería. Pasamos noches enteras estudiando cómo levantar una pared, cómo instalar un techo. Nuestras primeras semanas fueron un desastre. La primera pared que levantamos se vino abajo con un soplo de viento. Una sonrisa genuina, la primera que Javier veía sin un rastro de melancolía, iluminó el rostro de Elena. Recuerdo que me senté en el suelo, cubierta de polvo y a punto de llorar de frustración. Mateo se acercó, se limpió el sudor de la frente y me dijo: «Excelente, nena. Acabamos de aprender una de las 1000 maneras de cómo no se construye una pared. Estamos más cerca de encontrar la correcta». Y se echó a reír. Su capacidad para convertir el fracaso en aprendizaje era su mayor superpoder. La anécdota resonó profundamente en Javier. Recordó su propio taller, el día que se dio cuenta de que las deudas superaban sus ganancias. No lo vio como una lección, sino como una sentencia. Se sintió un fracasado, un idiota. Cerró el negocio, vendió sus herramientas y se tragó su orgullo para pedir trabajo como chofer en la empresa para la que ahora manejaba. Nunca lo consideró un aprendizaje, solo una derrota humillante. La perspectiva de Mateo, filtrada a través de las palabras de Elena, era una revelación. Construimos esa cabaña con nuestras propias manos, viga por viga, ladrillo por ladrillo, continuó Elena. Cada clavo, cada teja, tiene la historia de nuestro esfuerzo. Por eso es más que una casa, es un testimonio, es la manifestación física de nuestro plan, de nuestra perseverancia. Cuando Ricardo habla de venderla, no entiende que está hablando de vender nuestra historia, nuestra alma. Él ve madera y cemento, yo veo las manos de su padre, las ampollas en las mías, las noches sin dormir y los sueños cumplidos. El paisaje fuera de la ventana comenzaba a cambiar sutilmente. La niebla, aunque todavía presente, parecía retroceder a medida que el cielo en el este insinuaba la llegada del amanecer con un tenue resplandor grisáceo. Las siluetas de los pinos y los ocotes se volvían más nítidas, recortadas contra la creciente luz. Estaban adentrándose más en el corazón de la sierra. Hubo una sequía terrible un par de años después de que terminamos la cabaña, narró Elena, su mente navegando libremente por las décadas. Fue devastadora para toda la región. Los arroyos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y quebradizos. Muchos de los arbolitos que habíamos plantado con tanta ilusión comenzaron a morir. Parecía que la tierra misma se negaba a aceptar nuestro sueño. Nuestros vecinos, los pocos que había, nos decían que abandonáramos, que esa tierra estaba maldita. Yo estaba perdiendo la fe, admitió. Veía nuestro trabajo de meses marchitándose bajo el sol implacable. Pero Mateo era un hombre de fe inquebrantable, no una fe religiosa ciega, sino fe en los principios. Fe en que el esfuerzo sostenido y la planificación inteligente debían dar fruto. El universo no premia los deseos, nena, me dijo una noche mientras mirábamos el cielo sin nubes. Premia la acción basada en un plan. Al día siguiente lo vi salir con un pico y una pala. Pasó semanas enteras cavando, siguiendo una veta de humedad que solo él parecía ver en la tierra. Cavó un pozo, a mano. La gente decía que estaba loco, que se iba a matar trabajando bajo el sol. Yo misma dudé, pero cada día él cavaba un poco más profundo,
guiado por su convicción, y una mañana lo escuché gritar. No fue un grito de dolor, sino de triunfo. Corrí hacia él y lo vi, cubierto de lodo de pies a cabeza, sonriendo, con el agua brotándole alrededor de los tobillos. Había encontrado un manantial subterráneo. Javier sintió la piel de gallina. La historia era casi bíblica en su sencillez y poder. Un hombre, armado solo con su fe en el esfuerzo, encontrando agua en el desierto. Ese pozo salvó a El Suspiro, dijo Elena con voz suave. Nos salvó a nosotros, nos enseñó la lección más importante de todas, que cuando las condiciones externas son adversas, hay que buscar los recursos internos. Cuando el mundo te dice no, tu voluntad debe gritar sí. Mateo no esperó a que lloviera. Él cavó su propia lluvia. La analogía golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo. Él había estado esperando que lloviera, esperando un golpe de suerte, un aumento de sueldo, una oportunidad que cayera del cielo para poder algún día, tal vez, volver a soñar con su taller. Se dio cuenta de que había estado esperando que las condiciones cambiaran, en lugar de trabajar para cambiarlas él mismo. La historia del pozo de Mateo no era solo sobre el agua, era sobre la creación de las propias circunstancias. Por eso no puedo dejar que lo vendan, concluyó Elena, su voz firme como una roca. Vender El Suspiro sería como decir que la sequía ganó, que es mejor rendirse que cavar un pozo. Sería traicionar cada lección que Mateo y yo aprendimos y que intentamos enseñarles a nuestros hijos. Sería pisotear la tumba de un hombre que nunca, jamás se rindió. El sol finalmente rompió el horizonte y un rayo dorado atravesó la niebla, iluminando las partículas de polvo que danzaban en la cabina. La luz reveló el rostro de Elena con una nueva claridad. No era solo el rostro de una anciana, era el rostro de una guerrera, de una guardiana de la memoria, de una maestra cuya aula era la cabina de un tráiler y cuyo pizarrón era el paisaje de su vida. Javier miró los postes de kilometraje que pasaban. 52, 53. Se estaban acercando. La tensión en la cabina era palpable. Sabía que la llegada al kilómetro 66 no sería el final, sino el comienzo del verdadero enfrentamiento. Y mientras escuchaba el motor devorar la distancia, tomó una decisión. No era solo el chofer de Elena, era su alumno. Y la lección de ese día apenas comenzaba. La historia de la construcción de El Suspiro, con sus triunfos sobre la adversidad, había sentado las bases. Ahora venía la prueba final, defender esa fortaleza no de la sequía o la pobreza, sino de la ambición y el olvido de su propia sangre. El amanecer trajo consigo un cambio tangible, no solo en el paisaje, sino también en la dinámica del viaje. La niebla, esa aliada inicial de Elena, se retiraba como un ejército en retirada, revelando los profundos barrancos y las majestuosas cumbres de la sierra. El mundo se teñía de colores, del verde oscuro de los pinos al ocre de las rocas. Pero esta nueva claridad también traía consigo una nueva vulnerabilidad. Ya no estaban ocultos en la noche, eran un tráiler solitario en una carretera de montaña, y Javier sabía que con cada kilómetro que avanzaban, las posibilidades de ser encontrados aumentaban. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, la pantalla mostraba un nombre: Ricardo de la Garza, el hijo. Javier miró a Elena. Sus labios formaban una línea delgada y dura. Había anticipado este momento. «Contesta», dijo ella, sorprendiendo a Javier. Su voz era tranquila, controlada. «Ponlo en altavoz. Es hora de que escuchen mi voz. Pero no digas quién eres ni dónde estás. Solo déjame hablar a mí». Con un nudo en la garganta, Javier deslizó el dedo por la pantalla y activó el altavoz. El silencio fue reemplazado instantáneamente por una voz de hombre, tensa y autoritaria. «Bueno, ¿quién habla?» «Estoy buscando a mi madre, Elena de la Garza. Es una mujer mayor, posiblemente desorientada».
Antes de que Javier pudiera pensar en una respuesta, la voz de Elena cortó el aire, afilada como un cuchillo. No estoy desorientada, Ricardo. Pocas veces en mi vida he tenido un rumbo tan claro. Hubo un silencio de impacto al otro lado de la línea. Javier podía imaginarse la cara de Ricardo, la sorpresa, la confusión, la ira. «Mamá, ¿eres tú? Por el amor de Dios, ¿dónde estás? Estamos muertos de preocupación. La gente de la residencia dice que desapareciste. Hemos llamado a la policía». La preocupación en su voz sonaba ensayada, una fachada delgada sobre una base de frustración. «Estoy exactamente donde debo estar», respondió Elena con una calma glacial. «Estoy llevando a cabo un asunto pendiente, un asunto que tú y tu hermana parecen haber olvidado». «¿De qué estás hablando, mamá? Vuelve a la residencia, por favor, o dinos dónde estás e iremos por ti. No estás bien, no estás pensando con claridad». Era el mismo argumento que le habían dado antes, el arma que usaban para despojarla de su autoridad, su supuesta incompetencia. «Ahí te equivocas, mijo», replicó Elena, y el uso del término cariñoso sonó casi como una advertencia. «Mi mente está más clara que nunca, tan clara que recuerdo perfectamente cada papel que me hiciste firmar con engaños. Recuerdo las mentiras sobre los impuestos y las inversiones. Recuerdo tu plan para venderme junto con la tierra de tu padre». Otro silencio, esta vez más largo, más pesado. La acusación directa había demolido la farsa. «Mamá, no sabes lo que dices», comenzó a balbucear Ricardo, pero su voz había perdido toda su autoridad. «Lo hicimos por tu bien». «No pronuncies la palabra bien», interrumpió Elena, su voz subiendo un grado en intensidad. «No tienes ni idea de su significado. El bien era tu padre cavando un pozo con sus propias manos para que tuvieras agua. El bien era yo cosiendo hasta la madrugada para que tuvieras libros para estudiar. No confundas tu codicia con mi bienestar. Has roto la promesa más sagrada, Ricardo. Has deshonrado la memoria de tu padre. Eso no es justo». Se escuchó una segunda voz, más suave, temblorosa. «Sofía, mamá, solo queríamos...» «¿Qué querían, mija? ¿Qué querían?», la interpeló Elena, su voz ahora cargada de un dolor genuino. «¿Querían el dinero? ¿Es eso más valioso que su historia, que el único lugar en el mundo que su padre y yo construimos desde cero? Les di todo lo que tenía, no en dinero, sino en valores, y ustedes lo están vendiendo todo por el precio de un terreno». «Es un dineral, mamá», estalló Ricardo, la ira finalmente reemplazando su falsa preocupación. «Una fortuna. Nos estás pidiendo que renunciemos a la seguridad de nuestras familias por un sentimentalismo tuyo, por un pedazo de monte». «Ese pedazo de monte», dijo Elena, su voz bajando de nuevo a un susurro peligroso y controlado, «es el corazón de esta familia, y parece que a todos ustedes les hace falta un trasplante. No voy a discutir más por teléfono. Sé que están intentando rastrear esta llamada. No lo lograrán a tiempo. Estoy yendo a El Suspiro. Si tienen algo que decirme, algo que no sea una mentira o una excusa, los veré allí. Pero les advierto, no vengan a intentar detenerme, vengan a escuchar». Y con eso Elena hizo una señal a Javier. Él, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, finalizó la llamada. La cabina quedó de nuevo en silencio, pero esta vez era un silencio vibrante, cargado con la electricidad de la confrontación. Elena cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. «El primer movimiento está hecho», dijo, más para sí misma que para Javier. «Ahora saben a dónde voy. La confrontación ya no será una emboscada, será en mi territorio, en mi campo de batalla». Javier estaba impresionado. Elena no solo había revelado su posición, sino que lo había hecho en sus propios términos. Había tomado el control de la narrativa, se había reafirmado como la matriarca,
y les había lanzado un desafío que no podían ignorar. No era la táctica de una fugitiva, sino la de una comandante que elige el terreno de la batalla final. El incidente telefónico también marcó un punto de inflexión para Javier. La pasividad con la que había aceptado su propio destino se le antojaba ahora cobarde. La fuerza de Elena, su negativa a ser una víctima de las circunstancias, lo estaba contagiando. Mientras pasaban el letrero del kilómetro 60, Javier se encontró pensando en su taller abandonado, en las herramientas que había vendido. Por primera vez en años, no lo veía como un final, sino como una pared que se había derrumbado. Quizás, solo quizás, él también podía aprender a cavar su propio pozo. Ella tenía razón, pensó. Esto es una locura. Pero ya no lo decía con miedo o escepticismo. Lo decía con una creciente admiración. Estaba participando en la locura de una mujer que se negaba a que su vida y su legado fueran borrados por un contrato de venta. Y en medio de esa locura, Javier empezaba a encontrar una extraña y poderosa forma de cordura. El destino, el suspiro, estaba a solo 6 kilómetros de distancia. 6 kilómetros para el fin de un viaje y el comienzo de una guerra. Con la llamada terminada y la confrontación inevitablemente establecida, la tensión en la cabina del tráiler se transformó. Ya no era la ansiedad de la fuga, sino la calma expectante que precede a una tormenta. Elena, habiendo jugado su carta, parecía haber entrado en un estado de profunda introspección. Su mirada ya no estaba en la carretera, sino en su interior, convocando las fuerzas y los recuerdos que necesitaría para la batalla que se avecinaba. Javier, por su parte, se sentía extrañamente investido. La historia de Elena ya no era ajena. Se había entrelazado con la suya en esas pocas horas de madrugada. La defensa de El Suspiro se había convertido, de alguna manera, en una causa propia. Fue entonces cuando Elena, en un gesto de inesperada reciprocidad, giró su atención completamente hacia él. «Hemos hablado mucho de mí, de mi vida, de mis batallas», dijo con suavidad, su voz desprovista de la dureza de la llamada telefónica. «Pero un buen socio conoce a su aliado. Cuéntame de ti, Javier. ¿Qué te mantiene en esta carretera, lejos de casa, en estas horas solitarias?» La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Estaba tan inmerso en la epopeya de Elena que se había olvidado de sí mismo, de su propia historia gris y sin terminar. Se sintió expuesto, como si la aguda mirada de la anciana pudiera ver las grietas y los remiendos de su alma. «No hay mucho que contar, doña Elena», murmuró, encogiéndose de hombros. «Soy trailero. Llevo cosas de un lado a otro. Eso es todo». «Nadie es solo lo que hace para ganar dinero, Javier», insistió ella con amabilidad. «Eso es solo la cáscara. Lo que importa es el hombre que hay dentro. ¿Qué sueños guarda ese hombre?». La palabra sueños le sonó a Javier como un eco de un idioma olvidado. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con el olor a diésel y a café viejo, el perfume de su vida actual. Y por primera vez en años le contó a alguien su historia. No a un compadre en una cantina, no a una mujer en una noche solitaria, sino a esa anciana que parecía tener la sabiduría del tiempo en sus ojos. «Yo no siempre fui trailero», comenzó, su voz un poco oxidada por la falta de uso en conversaciones tan personales. «Yo, como su esposo Mateo, era mecánico. Tenía mi propio tallercito. El gato hidráulico le puse. Era pequeño, pero era mío. Me encantaba. El olor a grasa, el reto de un motor que no quería arrancar, hacer que algo roto volviera a funcionar. Era mi pasión». Habló de cómo había empezado, trabajando para otros, ahorrando cada peso, igual que Elena y Mateo. Habló del orgullo que sintió el día que colgó su propio letrero. Habló de su matrimonio con Marta, una mujer que al principio parecía compartir su entusiasmo, pero que pronto se cansó de las manos manchadas de grasa y de las largas horas. Ella quería más.
confesó Javier, el recuerdo todavía amargo. Quería la casa grande, las vacaciones en Cancún que veía en la tele. Empezó a decir que mi taller era un negocio sucio, que no tenía futuro. Yo me endeudé para intentar modernizarlo, para comprar equipo más nuevo, pensando que si ganaba más, ella sería feliz. Pero fue un error. Me metí en un préstamo con intereses altísimos. Un cliente importante no me pagó un trabajo grande, y de repente el agua me llegó al cuello. No supe qué hacer, admitió, la vergüenza coloreando sus mejillas a pesar de la oscuridad. Marta me decía todos los días que era un fracasado, que la había defraudado. En lugar de enfrentar el problema, de buscar una solución como hizo su esposo con el pozo, yo me escondí. Empecé a beber más de la cuenta, dejaba de ir al taller. Las deudas se acumularon hasta que el banco me embargó todo. Lo perdí. El taller, la casa, a mi esposa. Se fue con un tipo que vende seguros. Dijo que al menos él tenía un trabajo limpio y un futuro. La historia salió de él como un veneno que finalmente encontraba una salida. Contarlo en voz alta a alguien que no lo juzgaba era a la vez doloroso y liberador. Me quedé sin nada. Un primo me consiguió este trabajo. Y aquí estoy. Llevo 5 años en la carretera. Al principio me decía que era temporal, solo hasta que me recuperara y pudiera volver a empezar. Pero los años pasan y uno se acostumbra a estar a la deriva. Uno se olvida de cómo era tener un plan. Miró a Elena, sus ojos brillando con una humedad que no se atrevía a dejar salir. Yo no cavé un pozo, doña Elena. Yo dejé que la sequía me venciera. Elena no dijo nada durante un largo rato. No ofreció palabras de consuelo vacías ni palmadas en la espalda. Simplemente lo escuchó, asimilando su historia con la misma atención que le había dedicado a la suya. Cuando finalmente habló, su voz fue como un bálsamo. Fracasar no te convierte en un fracasado, Javier. Abandonar sí, dijo ella con una convicción serena. Perdiste un taller, no perdiste tus manos. Perdiste un negocio. No perdiste tu conocimiento. Perdiste a una mujer que no entendía tu valor, pero no te perdiste a ti mismo. Todavía estás aquí. El hombre que sabía cómo hacer que un motor roto volviera a la vida, sigue dentro de ti. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mateo y yo teníamos un principio que llamábamos la alianza de mentes maestras. Consiste en rodearte de personas que te apoyan, que creen en tu visión, que complementan tus fortalezas. Tu esposa no era parte de tu alianza, Javier. Ella era un ancla. A veces, perder a la gente equivocada es la mayor de las ganancias, aunque duela. Javier se quedó pensando en esas palabras. La alianza de mentes maestras. Nunca había pensado en sus relaciones de esa manera. Siempre había intentado complacer, adaptarse, sin considerar si la gente a su alrededor lo estaba impulsando hacia arriba o tirando hacia abajo. Tú no eres un hombre a la deriva, continuó Elena, su tono adquiriendo una fuerza persuasiva. Eres un hombre en una encrucijada. Este viaje, este encuentro nuestro, no es una casualidad. El universo a veces nos pone en el camino de otros, no solo para que los ayudemos, sino para que nos recuerden quiénes somos. Me has ayudado a mí a llegar al lugar donde debo defender mi legado. Quizás yo estoy aquí para recordarte que tú también tienes un legado que construir, o que reconstruir. Señaló hacia el parabrisas. Habían pasado el letrero del kilómetro 64. El suspiro estaba a solo un par de minutos. Lo que va a pasar allá arriba, dijo, es mi batalla, pero la lección es para los dos. Se trata de no rendirse. Se trata de declarar tu propósito y defenderlo contra todo y contra todos, contra la sequía, contra los banqueros, incluso contra tu propia sangre si es necesario. Por primera vez desde que había perdido su taller, Javier sintió una oleada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La historia de su fracaso, bajo la luz de la filosofía de Elena, ya no parecía un final. Parecía, como la pared derrumbada de Mateo,
Una lección sobre cómo no hacer las cosas. Una lección muy cara, sí, pero una lección al fin y al cabo. Gracias, doña Elena, dijo Javier, y las palabras salieron de lo más profundo de su ser. Gracias. No me agradezcas todavía, socio, respondió ella con una media sonrisa. La jornada no ha terminado. El tráiler tomó la última curva y allí, adelante, vieron el pequeño poste de concreto blanco con el número negro, 66. A la derecha, un camino de tierra apenas visible, cubierto de maleza, se adentraba en el bosque. Ese era el camino a El Suspiro. El corazón de Javier latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectación. Elena se enderezó en su asiento, su cuerpo entero irradiando una energía concentrada. Habían llegado. La hora de la verdad había sonado. La muerte de Mateo no había sido una tragedia repentina en la carretera, ni una enfermedad fulminante que lo hubiera arrebatado en la flor de la vida. Había sido un lento desvanecerse, una vela consumiéndose con dignidad durante 10 largos años. Fue el corazón, ese músculo incansable que había bombeado tanta pasión, tanta determinación, el que finalmente comenzó a fallar. Elena, mientras Javier maniobraba el enorme tráiler para ocultarlo detrás de una cortina de árboles, a unos 100 metros del camino de tierra que llevaba a El Suspiro, se sumergió en el recuerdo de aquellos años, la prueba más dura y a la vez más profunda de su alianza. El primer infarto fue una advertencia, comenzó a narrar Elena, su voz suave, como si hablara con el fantasma de su esposo en la penumbra de la cabina. Los médicos fueron claros, tenía que bajar el ritmo. Nada de esfuerzos, nada de estrés. Para un hombre como Mateo, eso era una sentencia de muerte en vida. Su taller, su trabajo en El Suspiro, todo lo que le daba un propósito, de repente se convirtió en un campo minado. Javier apagó el motor y el silencio de la sierra los envolvió, un silencio antiguo y solemne. Podía sentir el peso de esa parte de la historia, la más íntima y dolorosa. Al principio se rebeló, continuó Elena. Intentaba escaparse al taller o lo encontraba tratando de levantar un tronco en el terreno. Tuvimos peleas, las únicas peleas serias de nuestro matrimonio. Él me acusaba de ser su carcelera y yo le gritaba que prefería tenerlo en una silla que en un ataúd. Fue una época terrible, llena de miedo y frustración para los dos. Una tarde, después de una de esas discusiones, lo encontré sentado en el porche de El Suspiro, mirando el valle. No estaba enojado, solo triste. Me senté a su lado y me tomó la mano. «Nena», me dijo, «he estado pensando. Mi plan ha cambiado. Mi cuerpo ya no puede construir, ya no puede cavar. Pero mi mente sigue intacta. Mi nuevo propósito es enseñarte todo lo que sé. Seré el arquitecto y tú serás la constructora. Serás mis manos y mis piernas. Juntos terminaremos lo que empezamos». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena, una joya líquida que brilló a la luz del alba. Y eso fue lo que hicimos. Durante 10 años, él fue mi maestro. Me enseñó de mecánica, de plomería, de contabilidad. Me explicó cada detalle de sus planes para el futuro, no solo para El Suspiro, sino para nuestras finanzas, para la educación de los nietos. Pasamos más tiempo juntos que nunca, no trabajando uno al lado del otro, sino uno a través del otro. Fue la etapa más difícil y la más hermosa de nuestra vida juntos. Aprendí a ser fuerte, Javier, dijo ella, mirando sus propias manos, nudillosas y manchadas por la edad, pero fuertes. Aprendí a no depender de nadie más que de mi propia capacidad, guiada por su sabiduría. Él me estaba preparando. Sabía que se iba a ir y se aseguró de que yo no me quedara indefensa. Se aseguró de que la guardiana del plan fuera tan fuerte como el creador del plan. La historia recontextualizaba todo lo que Javier había visto en Elena. Su fuerza no era innata, había sido forjada en el fuego de la adversidad
y templada por el amor de un hombre que, incluso enfrentando su propia mortalidad, seguía enfocado en su propósito, el bienestar y la continuidad de su legado a través de ella. La mañana que murió, la voz de Elena era apenas un susurro. Estábamos en nuestra casa del pueblo. Se despertó temprano, como siempre. Me dijo que había tenido un sueño maravilloso, que había soñado que caminaba por el suspiro y que todos los árboles que plantamos se habían convertido en gigantes y que el aire olía a flores. Me dio un beso. Me dijo, «Gracias por todo, mi constructora». Se recostó y cerró los ojos, y ya no los volvió a abrir. Javier no pudo evitar que se le hiciera un nudo en la garganta. La muerte de Mateo no había sido una derrota, sino una culminación. Un final pacífico para una vida bien vivida. Un plan cumplido hasta el último aliento. En el funeral, Ricardo y Sofía estaban destrozados, por supuesto, continuó Elena, su tono volviéndose más práctico, más terrenal. Pero en su dolor vi el principio del olvido. Empezaron a hablar de Mateo como un pobre viejito, como alguien a quien la vida había tratado con dureza por su enfermedad. Olvidaron al gigante que cavó un pozo, al hombre que construyó una casa con sus manos. Empezaron a reescribir la historia para que encajara en una narrativa de fragilidad, quizás para justificar su propia distancia, su propia falta de compromiso con sus principios. Por eso, cuando me hablan de mi bienestar, de mi fragilidad, no solo me insultan a mí, insultan la obra maestra final de su padre, convertirme en la mujer que soy. Una mujer que no necesita ser cuidada, sino respetada. Una mujer que entiende el plan porque ayudó a escribirlo y a ejecutarlo hasta el final. Elena se secó la lágrima con el dorso de la mano. Su momento de duelo había pasado. La guerrera había vuelto. Él no murió en el suspiro, Javier, pero es donde vive su espíritu. Es la prueba tangible de que un hombre como Mateo existió. Y voy a defender este lugar aunque sea lo último que haga, no solo por mí, se lo debo a él. Abrió la puerta del tráiler y el aire fresco de la mañana llenó la cabina. El aroma de los pinos y la tierra húmeda era exactamente como lo había descrito. «Espérame aquí, por favor», le dijo a Javier. «Esta primera parte debo hacerla sola. Necesito saludarlo. Necesito pedirle su fuerza». Javier asintió, sin palabras. Observó cómo Elena descendía del camión con una agilidad sorprendente y caminaba con paso firme hacia el sendero de tierra. No parecía una anciana frágil que iba a una confrontación familiar. Parecía una reina regresando a reclamar su reino. Mientras la veía desaparecer entre los árboles, Javier entendió la verdadera dimensión de lo que estaba en juego. No era solo tierra. Era la inmortalidad. Era la lucha de una mujer para asegurar que la historia de un gran amor y una vida de principios no fuera sepultada bajo los cimientos de un lujoso complejo turístico. Y supo, con absoluta certeza, que se quedaría allí, vigilando, listo para ser el aliado que ella necesitaba, sin importar lo que sucediera. El tiempo que Elena pasó sola en El Suspiro pareció una eternidad para Javier. Se quedó en la cabina del tráiler, el silencio solo roto por el canto de algún pájaro madrugador y el latido de su propio corazón. Desde su posición no podía ver más allá de la entrada del camino, pero su imaginación llenaba los huecos. Se la imaginaba caminando por el sendero cubierto de maleza, sus pies reconociendo la tierra que había ayudado a moldear. Se la imaginaba llegando al claro, viendo la pequeña cabaña de madera y el porche donde había compartido tantos momentos con Mateo. Se la imaginaba de pie, bajo el sol de la mañana, respirando el aire de su santuario, armándose de paz y de guerra. Mientras esperaba, la mente de Javier trabajaba febrilmente. La historia de Elena, de Mateo, de El Suspiro, había actuado sobre él como un catalizador químico. Los años de apatía, de resignación, se estaban disolviendo,
reemplazados por una claridad incómoda, pero necesaria. Se dio cuenta de que su fracaso no fue el cierre del taller, sino su reacción ante él. Había permitido que la narrativa de su exesposa, que lo definía como un perdedor, se convirtiera en su propia verdad. Había renunciado a su propósito definido sin luchar. Abrió la guantera y sacó una libreta vieja y un bolígrafo, los que usaba para apuntar sus gastos de viaje. En una página en blanco, sin saber muy bien por qué, escribió: Plan para el gato hidráulico 2.0. No escribió nada más debajo, pero ese simple título fue un acto de rebelión. Fue su propia declaración al universo, un eco del «lo declaro» de Mateo en esa misma montaña medio siglo atrás. Era una semilla, pequeña, incierta, pero plantada. Justo en ese momento, escuchó el sonido de un coche acercándose por la carretera principal. El motor sonaba caro, un zumbido suave y potente muy diferente al de los camiones y los coches viejos que solían transitar por allí. Javier se asomó con cautela por la ventana. Un sedán de lujo color plata redujo la velocidad y se detuvo bruscamente justo delante del camino a El Suspiro. De él bajaron 3 personas. Un hombre alto, de unos 40 y tantos, vestido con ropa cara pero arrugada, su rostro una máscara de ira y ansiedad, Ricardo. A su lado, una mujer de aspecto más joven y visiblemente angustiada que se retorcía las manos, Sofía. Detrás de ellos, un hombre corpulento con traje que parecía incómodo en el entorno rural, probablemente el marido de Sofía o un abogado. Habían llegado. La confrontación era inminente. Javier sintió un impulso de bajar, de interponerse, pero recordó las palabras de Elena. Esta primera parte debo hacerla sola. Este era su escenario. Sin embargo, Elena no le había pedido que se mantuviera al margen por completo. Le había pedido que fuera su socio, su aliado. Y un buen aliado no solo obedece, sino que anticipa. Fue entonces cuando Elena le reveló la culminación de su plan, la parte que había mantenido en secreto hasta el final. No se lo había contado en el viaje, sino que lo había insinuado, hablando de la importancia de tener no solo un plan A, sino también un plan B y C. La verdadera genialidad de su estrategia no estaba en la fuga ni en la confrontación, sino en la preparación silenciosa que había llevado a cabo durante meses, mucho antes de que sus hijos hicieran su jugada. Cuando Ricardo empezó a hablar de vender, le había explicado Elena en un momento de calma durante el viaje, su voz llena de una astucia que contradecía su apariencia. Me di cuenta de que no podía luchar contra él solo con sentimentalismos. El mundo de mi hijo se mueve con documentos, con legalidades, con dinero, así que decidí luchar en su propio idioma. Fui a ver a un viejo amigo de Mateo, don Ramiro, un abogado de la vieja escuela, de los que creen que la palabra y el honor valen más que el papel, pero que también saben que el papel es el que manda en los juzgados. Durante meses, sin que mis hijos lo supieran, trabajamos juntos. Continuó. Don Ramiro es un genio. Investigamos el poder notarial que me hicieron firmar. Encontramos un pequeño tecnicismo, una cláusula ambigua que nos daba una ventana. Pero eso no era suficiente. Necesitábamos un arma más poderosa, y la encontramos en las propias escrituras de El Suspiro. Cuando Mateo y yo compramos la tierra, insistimos en incluir una cláusula especial, algo que en ese momento nos pareció romántico, pero que don Ramiro llamó una genialidad profética. La cláusula establece que la propiedad no puede ser vendida, transferida o alterada en su propósito fundamental, ser un hogar familiar y un espacio natural, sin el consentimiento firmado y presencial de ambos propietarios originales. Si uno de ellos fallecía, su voto pasaba a un fideicomiso de propósito específico, un guardián del legado, cuya única función era preservar la intención original. Mis hijos nunca leyeron las escrituras originales,
Dieron por sentado que, al morir papá, yo era la única dueña con poder de decisión, y el poder notarial que me hicieron firmar, aunque les daba control sobre mis bienes, no puede anular una cláusula fundacional de la propiedad misma. Es como intentar usar la llave de una casa para cambiar los cimientos del edificio. Javier estaba maravillado por la previsión, por la estrategia a largo plazo que superaba con creces la codicia cortoplacista de los hijos. Y eso no es todo, había añadido Elena con un brillo en los ojos. Anticipando su jugada, hace 2 meses, activé formalmente ese fideicomiso. Nombré a 3 custodios. El primero, don Ramiro, el abogado. El segundo, el director del pequeño museo de historia local, un hombre que valora el legado por encima del dinero. Y el tercero, el tercero es mi as bajo la manga. Ahora, viendo a Ricardo y Sofía caminar con arrogancia y preocupación por el sendero, Javier entendió que no iban a una discusión familiar. Iban a una clase magistral sobre estrategia, legado y las consecuencias de subestimar a una madre con un plan. El poder notarial que creían su arma definitiva era en realidad inútil. La venta que creían inminente era legalmente imposible. Javier miró su teléfono. Tenía un número que Elena le había dado, el de don Ramiro, con instrucciones precisas. Llama solo si las cosas se ponen feas. Él sabe qué hacer. Por ahora, su papel era esperar y vigilar. Ser el testigo silencioso de la obra maestra de Elena de la Garza, una mujer que no solo había cavado su propio pozo, sino que también había envenenado legalmente el de sus adversarios. La batalla por el suspiro estaba a punto de comenzar, y Elena no llegaba a ella con las manos vacías. Llegaba con la ley, la historia y el espíritu de Mateo de su lado. El claro de El suspiro era exactamente como Elena lo recordaba y como Javier lo había imaginado. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas de los altos pinos, creando patrones de luz y sombra sobre la hierba crecida. La cabaña de madera, aunque necesitada de una mano de pintura y con algunas tejas sueltas, se mantenía en pie con una dignidad obstinada. En el porche, una vieja mecedora se movía ligeramente con la brisa, y en el centro del claro, imponente y majestuoso, se alzaba un enorme mezquite, sus ramas extendiéndose como los brazos de un anciano sabio. Era el primer árbol que ella y Mateo habían plantado juntos. Era el corazón del lugar. Elena estaba de pie junto al mezquite, con una mano apoyada en su corteza rugosa, cuando Ricardo, Sofía y el hombre del traje, su yerno, Roberto, irrumpieron en el claro. Su llegada fue un ruido discordante en la sinfonía silenciosa del bosque. Venían resoplando, sus zapatos de ciudad resbalando en las agujas de pino, sus rostros una mezcla de enfado y alivio. «¡Mamá!», exclamó Ricardo, su voz resonando de forma antinatural en el espacio sagrado. «¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? Nos has tenido con el alma en un hilo». Elena no se giró de inmediato. Terminó de trazar una línea imaginaria en la corteza del árbol antes de volverse para enfrentarlos. Su calma era un muro contra el que la ansiedad de ellos se estrellaba. «Estoy donde pertenezco, Ricardo», respondió con voz serena. «La pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? Este lugar requiere respeto, no gritos». «No me vengas con eso», espetó él, acercándose. «Has montado un numerito, has involucrado a extraños, has hecho que llamemos a la policía diciendo que mi madre está senil y perdida. ¿Tienes idea de la humillación? La única humillación aquí, hijo mío, es el engaño», replicó Elena, su mirada pasando de Ricardo a Sofía, que se había quedado atrás, lloriqueando en silencio, y a Roberto, que miraba la escena con una expresión de superioridad incómoda. «Ustedes planearon despojarme de mi hogar y de mi legado a mis espaldas. Yo, en cambio, los he convocado aquí, a la luz del día, para hablar de frente». «No hay nada de qué hablar», intervino Roberto, el yerno, con tono condescendiente.
Elena, con todo respeto, sus hijos solo buscan lo mejor para usted. La venta de este terreno es un negocio extraordinario. Asegurará su vejez en un lugar cómodo y dejará una herencia sustancial para sus nietos. Aferrarse a esto es egoísta. La palabra egoísta pareció encender un fuego en los ojos de Elena. Dio un paso adelante, abandonando la protección del árbol. Egoísta, repitió, saboreando la palabra con desdén. ¿Te parece egoísta que un hombre dedicara su vida a construir esto para su familia? ¿Que una mujer defendiera la promesa que le hizo a su esposo en su lecho de muerte? Déjame explicarte qué es el egoísmo, Roberto. Egoísmo es venir aquí, a este lugar que no conoces y que no te importa, a hablar de dinero. Egoísmo es ver este árbol y pensar en su valor como madera, y no en las manos que lo plantaron. Egoísmo es creer que tu ambición es más importante que la historia de la que provienes. Se volvió hacia Sofía, su voz suavizándose, pero no por ello menos cortante. Y tú, mija, tú que pasaste tantas tardes aquí buscando renacuajos en el arroyo, tú que te dormiste tantas veces en el regazo de tu padre en este mismo porche, ¿has olvidado el sonido de su risa o el sabor del agua fresca del pozo? ¿Tampoco vale todo eso que lo cambias por la aprobación de tu hermano y un porcentaje de la venta? Sofía sollozó más fuerte, incapaz de responder, cubriéndose el rostro con las manos. Ricardo, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, sacó una carpeta de su portafolio. Basta de sentimentalismos, mamá. Esto es la realidad. Abrió la carpeta. Aquí está el poder notarial que firmaste. Nos da pleno derecho a actuar en tu nombre. Y aquí está el contrato de compraventa con la desarrolladora. Es un trato cerrado. Te guste o no, el suspiro se ha vendido. Presentó los papeles como si fuera un rey mostrando su decreto. Era su jaque mate. Elena lo miró, y luego miró los papeles, y una sonrisa lenta y enigmática se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de derrota, era una sonrisa de compasión, casi de lástima. «Ay, Ricardito», dijo con una suavidad que los desarmó. «Tanto estudio, tantos títulos, y sigues siendo un principiante. Heredaste la ambición de tu padre, pero no su minuciosidad. ¿Alguna vez te tomaste la molestia de leer las escrituras originales de esta propiedad? Las que firmamos Mateo y yo hace casi 50 años». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Las escrituras? ¿Qué importa eso? Eres la única propietaria, y nosotros tenemos tu poder. Ahí está tu error», dijo Elena, y su voz adquirió el tono de una maestra revelando la solución a un problema complejo. «Le pedí a tu padre que incluyéramos una pequeña cláusula, una protección para nuestro sueño. La llamamos la cláusula del legado. Estipula en un lenguaje legal impecable que esta propiedad no puede ser vendida mientras su propósito original, ser un refugio familiar, pueda ser cumplido. Y lo más importante, que cualquier decisión de venta requiere la aprobación de ambos fundadores, Mateo y yo». «Pero papá está muerto», exclamó Ricardo, su confianza empezando a flaquear visiblemente. «Exacto», confirmó Elena. «Y la cláusula, previendo esa eventualidad, establece que el voto de un fundador fallecido pasa a un fideicomiso. Un fideicomiso que tu padre y yo diseñamos y que yo activé legalmente hace 2 meses cuando vi venir tu traición. Ese fideicomiso tiene 3 custodios y su única misión es votar en contra de cualquier cosa que destruya el suspiro. Así que, mijo, ese poder notarial que tienes en la mano», Elena hizo un gesto despectivo, «no vale ni el papel en el que está impreso. Es inútil. La venta es nula». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo miraba los papeles en su mano como si de repente se hubieran convertido en ceniza. Roberto estaba boquiabierto, su arrogancia desvanecida. Sofía había dejado de llorar y miraba a su madre como si la viera por primera vez. No como una anciana frágil, sino como una estratega formidable que los había llevado a una trampa perfecta.
Pero, balbuceó Ricardo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondió Elena, su voz resonando con la autoridad moral que acababa de reclamar. Porque esto no es un terreno, es un juramento. Porque hay cosas en la vida que no tienen precio. Porque les di la oportunidad de ser los guardianes de este legado, y en su lugar eligieron ser sus verdugos, así que tuve que protegerlo de ustedes. Se acercó a él y con una delicadeza inesperada le quitó los papeles de la mano. Sin romperlos, sin un gesto de ira, simplemente los dobló y se los guardó en el bolsillo de su delantal. La batalla había terminado, y Elena de la Garza, la guardiana de El Suspiro, había ganado. No con gritos, no con violencia, sino con sabiduría, previsión y un plan impecable. Sus hijos habían venido a reclamar una herencia, y en su lugar habían recibido una lección que jamás olvidarían. La revelación de Elena cayó sobre el claro como un rayo en un día soleado. La victoria legal era tan absoluta, tan elegantemente ejecutada, que dejó a Ricardo, Sofía y Roberto sin argumentos, sin defensas, despojados de su arrogancia y expuestos en su codicia. Ricardo miraba a su madre, pero ya no veía a la anciana a la que había intentado manipular. Veía a la estratega que lo había superado en su propio juego, a la mujer que su padre siempre había descrito, inteligente, tenaz, inquebrantable. Por primera vez en años, el respeto comenzó a eclipsar su resentimiento. Sofía, por su parte, sintió una abrumadora ola de vergüenza, seguida de un profundo alivio. La venta que nunca había querido de verdad, pero que no había tenido la fuerza para oponerse, era imposible. Su madre los había salvado de cometer el peor error de sus vidas. Elena dejó que el silencio hiciera su trabajo. Les dio tiempo para asimilar la magnitud de su derrota y, más importante, la profundidad de su error. No había triunfo en su rostro, solo una tristeza solemne. No había ganado una batalla contra sus hijos. Había ganado una batalla por ellos, por la memoria de lo que su familia debía ser. El fideicomiso, dijo finalmente Ricardo, su voz apenas un murmullo. Dijiste que había 3 custodios. ¿Quiénes son? El primero, como ya imaginarán, es don Ramiro, nuestro abogado y amigo, respondió Elena. Un hombre que entiende que la ley debe servir a la justicia. El segundo es el profesor Morales, el director del Museo del Pueblo. Un hombre que entiende el valor de la historia. Y el tercero hizo una pausa, y su mirada se posó en un punto más allá de sus hijos, hacia la entrada del claro. Justo en ese momento, Javier, que había estado observando todo desde la distancia, sintió que era su momento. Siguiendo una instrucción previa y muy específica de Elena, arrancó el motor del Kenworth. El rugido del diésel rompió el silencio del bosque, un sonido poderoso y terrenal que hizo que todos se giraran. Lentamente Javier condujo el tráiler hasta el borde del claro, sus luces encendidas, a pesar del día, como los ojos de un guardián colosal. Apagó el motor, bajó de la cabina y caminó con paso tranquilo hasta situarse al lado de Elena. No dijo nada. Su presencia era suficiente. El tercer custodio, continuó Elena, poniendo una mano en el brazo de Javier, es un representante del espíritu de esta carretera. El espíritu del trabajo duro, de la decencia, de la gente que, como Mateo, sabe que la vida se construye kilómetro a kilómetro, con las manos en el volante y la vista en el horizonte. El fideicomiso estipula que este puesto siempre debe ser ocupado por un trabajador, no por un traje, alguien que entienda el valor del sudor. La elección de Javier como custodio simbólico era una genialidad. Era un extraño, un hombre común, y sin embargo en ese momento representaba todo lo que ellos habían olvidado. Era un espejo que les devolvía la imagen de sus propios orígenes humildes. Elena se volvió hacia Javier. «Gracias, socio», le dijo en voz baja, pero audible para todos. «Cumpliste tu parte, me trajiste a casa». Luego, de su bolsillo,
No sacó dinero, sino un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Se lo entregó. Esto no es un pago, es un anticipo. Javier desenvolvió el pañuelo. Dentro había una vieja llave de tuercas, pulida por el uso, con las iniciales MG grabadas en el metal. Mateo Garza era una de las herramientas de su esposo. Todo gran proyecto empieza con la primera herramienta, dijo Elena. Y con un plan. Ya tienes la herramienta, el plan, sé que lo encontrarás. Para Javier, esa llave era más valiosa que todo el oro del mundo. Era una reliquia, un talismán, la transferencia de un legado. Sintió que la responsabilidad y la esperanza se asentaban en su palma. Asintió, con los ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Finalmente, Elena se dirigió una última vez a sus hijos. «Este lugar», dijo, su voz recuperando la calidez de una madre, «no es mío para negárselos. Sigue siendo su hogar. La puerta siempre estará abierta, pero para entrar deben dejar su ambición en la carretera. Vengan cuando quieran recordar a su padre. Vengan cuando necesiten encontrar su propio norte. Vengan a enseñarles a sus hijos de dónde vienen. El suspiro los estará esperando». Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia el porche de la cabaña. Se sentó en la vieja mecedora, que crujió suavemente al recibirla. No los miró irse, su trabajo había terminado. Cruzó las manos sobre su regazo, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo suspiró. Fue un suspiro no de tristeza ni de cansancio, sino de paz. La paz de una promesa cumplida. Ricardo, Sofía y Roberto se quedaron allí por un momento, inmóviles. Luego, sin una palabra, se dieron la vuelta y caminaron de regreso por el sendero, sus pasos mucho menos seguros que a la llegada. Javier los observó irse, y luego miró a Elena, meciéndose suavemente en el porche, una silueta de resiliencia contra la madera vieja de su hogar. Subió de nuevo a su tráiler, la vieja llave de tuercas de Mateo firmemente en su mano. Arrancó el motor, pero no se fue de inmediato. Esperó unos minutos, como un centinela que se asegura de que la paz ha sido restaurada. Luego, con una última mirada a El Suspiro y a su increíble guardiana, puso el camión en marcha y se reincorporó a la carretera. El viaje de regreso fue diferente. La niebla se había disipado por completo y el sol brillaba en lo alto. Javier conducía con una nueva sensación de propósito. La libreta con el título Plan para el gato hidráulico 2. El beso estaba en el asiento del copiloto y la llave de Mateo en su bolsillo. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía que su tiempo en la carretera estaba llegando a su fin. No estaba huyendo de un fracaso, estaba conduciendo hacia un nuevo comienzo. El encuentro con Elena de la Garza, la mujer que cruzó la carretera en la niebla, no solo lo había llevado al kilómetro 66, lo había llevado de vuelta a sí mismo. Y por primera vez en 5 años, no miró por el espejo retrovisor. Solo miró hacia adelante, hacia el camino que se abría ante él lleno de posibilidades. Y así termina nuestra historia de hoy. Esperamos que el viaje de Elena y Javier les haya tocado el corazón tanto como a nosotros. La fuerza de una promesa y el valor de no rendirse son lecciones que nos inspiran a todos. Nos encantaría saber qué les pareció. Déjenos un comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la historia les gustó más? ¿Qué harían ustedes para defender un legado? Y cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo? Nos llena de alegría leerlos, y en el próximo video estaremos mandando saludos a algunas de las ciudades que nos mencionen. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su me gusta y compartirla con sus seres queridos. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos en la próxima.